En este caso voy a dar la introducción histórica al tema de las derivadas. Como explicaba en el anterior vídeo, las derivadas son un momento clave que permiten que estalle el conocimiento científico. Los modelos matemáticos alcanzan una potencia hasta el momento inimaginable para poder explicar la realidad, para poder predecir la realidad. Entonces todas las ciencias empiezan a valerse de esta herramienta matemática. ¿Por qué? Porque la derivada básicamente lo que hace es estudiar el cambio. Yendo a cuestiones de filosofía clásica, tenemos aquí a Heráclito. Heráclito tiene una frase conocida: todo fluye. El mundo que conocemos desde la percepción humana está en constante cambio y las realidades que medimos están en constante cambio. Y la derivada lo que hace es estudiar el cambio instantáneo. Entonces, pues como todas las magnitudes físicas de ingeniería, de ciencias, de medicina, están en cambio, cambian en función del tiempo o de otras magnitudes, el estudio de la derivada nos permite tener un control sobre ese cambio, sobre cómo se modifican las cosas, sobre cuándo alcanza sus máximos, sus mínimos, sus tendencias, nos da un control total sobre el conocimiento de los modelos matemáticos que están detrás de la ciencia. Entonces, ¿cuándo empezó todo esto? Bueno, en realidad la derivada, el concepto de cambio instantáneo es, o de trozo muy pequeñito, es viejo ya. En la antigua Grecia ya se planteaban, se hicieron muchas preguntas. Entonces se plantearon algunas cosas como el problema tangente a una curva de Apolonio, que tenéis aquí, pero tardó mucho en concretarse cómo se podía manejar matemáticamente esto. Entonces, avanzando mucho más, hasta Fermat, aparece el teorema de los extremos, que es donde un modelo matemático, una función, alcanza sus máximos y sus mínimos. Esto, en conjunto, estas ideas son las que llevan a estudiar el cálculo diferencial. Entonces, pues los matemáticos que están detrás del origen de todo esto son a la vez Newton y Leibniz. No eran solo matemáticos, de aquella eran un poco, como se le llama a veces, todólogos, porque sabían de todo. Las ciencias aún no estaban tan especializadas. Y pues tanto Newton como Leibniz llegaron a la vez a intentar manejar matemáticamente el cambio instantáneo. Ellos lo hicieron a través de algo que se conocía como infinitesimal o infinitésimo, una cantidad infinitamente pequeña. Hay que pensar que en ese momento aún no existía el concepto de límite. Entonces, pues intentaron acercarse a eso de alguna manera y tuvieron una notación que no es la que se utiliza ahora. Viene aquí en la Wikipedia. La notación de Newton tiene un punto encima. La notación de Leibniz es esta, que aún así sí que tienen influencia en la ciencia actual, porque se siguen utilizando según en qué campos. Pero, ¿cuándo cambió esto? Bueno, pues el infinitesimal se desestimó en el momento en el que Cauchy establece la definición de límite y se puede entender la derivada como un límite. Vamos a ver en otro vídeo más adelante que la derivada es una tasa de variación media cuando el intervalo que utilizamos, veis ahí en esa línea verde, es la tasa de variación media, el cambio de esa función en ese intervalo x y x más h. Cuando ese intervalo se hace infinitamente pequeño, veis que se va acercando la línea verde a la línea azul, y en el límite, cuando es el trocito infinitamente pequeño, hasta el punto de que se tocan la x y la x más h, esa curva, en ese puntito, pasa a ser la pendiente de la curva, y esa pendiente de la curva en cada punto es lo que hoy entendemos por derivada. Entonces, pues ya veis cómo Cauchy, con su definición de límite, consigue esto que tenemos aquí. La derivada es el límite justo de la tasa de variación media. Consigue acercarnos a esto. ¿Dónde aparecen estos infinitésimos al principio? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el método exhaustivo de Arquímedes. Arquímedes quería ver cómo podía calcular el área del círculo a través de polígonos con cada vez más lados, de manera que cada lado del polígono era cada vez más pequeñito. Si yo esto lo voy aumentando, veis que el polígono cada vez se acerca más a la circunferencia. De aquella no tenía el concepto de límite, pero si vamos al límite, un polígono con infinitos lados infinitamente pequeños tendría el mismo área que el círculo. Eso, cuando veamos integrales, que es, por decirlo así, lo contrario de la derivada, pues lo mismo. Si queremos calcular el área debajo de cualquier curva dada por cualquier fórmula, por cualquier función, nosotros lo podemos hacer con rectángulos por arriba y por abajo, y sabemos que el área tiene que estar en medio. Si cada vez hacemos esos rectángulos de ancho más estrecho, fijaos cómo el área de la suma de esos rectángulos, que se llama suma de Riemann,
se va aproximando cada vez mejor al área que hay debajo de la función. Si hacemos los rectángulos infinitamente pequeños, ¿qué ocurre? Pues desaparecen esos rectángulos y nos queda la curva precisa, de manera que la integral nos va a permitir el curso que viene calcular áreas. Entonces, este es el origen de la derivada y este es su significado, basado en ese estudio del cambio, en el cambio instantáneo. Ya sabéis, otro ejemplo que se suele utilizar es en física, la derivada, la tasa de variación media. Si estamos hablando de espacio y tiempo recorrido, sería lo que tardamos en la velocidad a la que recorrimos un espacio. Si queremos calcular la velocidad instantánea, pues sería la diferencia entre el radar de tramo. Un radar de tramo es estos que hay en los túneles, por ejemplo. En el túnel aquí, en la salida de Ferrol, tenemos un sistema que mide cuando tú entras en el túnel, cuenta el tiempo que tardas y también coge tu registro cuando sales, de manera que calcula tu velocidad media y si tu velocidad media fue superior a la permitida, pues te multan. Eso sería una tasa de variación media. Si nosotros vamos a un radar fijo, lo que hace es con un sistema láser, en realidad el radar fijo no es exactamente instantáneo. El láser o el sistema que sea por el que miden tarda un poquito en llegar y recibir. Sería como un infinitésimo. Intenta acercarse todo lo posible al límite, de manera que mide tu velocidad en un intervalo tan pequeñito que prácticamente es cero. Mide tu velocidad instantánea en un intervalo tan pequeñito que se podría considerar instantáneo. Entonces te multan, si en ese punto exacto te pasas de velocidad, te multan. Este es el sentido de las derivadas, este es el contexto histórico de las derivadas. Tiene su sentido también que se llegara a eso, aparte de por problemas técnicos, pues por el momento, la época en la que se desarrolla. Vemos aquí una diferencia de cuadros que tratan de representar una temática similar, que es bueno, pues un matrimonio en una habitación. Vemos cómo en el Renacimiento tenían todo un sentido estático, también el arte, y cuando nos vamos acercando al Barroco, buscamos más dinamismo, más movimiento, y ese movimiento se refleja también en el arte, de manera que todo va unido. Filosofía, arte, conocimiento científico, se da el momento propicio para que, por eso, dos científicos distintos como Newton y Leibniz lleguen a la vez al concepto de derivada. Entonces, esto es la introducción histórica. ¿Para qué va a valer la derivada? Bueno, pues como os explicaba en el otro vídeo, la derivada produce un estallido de conocimiento científico. Las derivadas llevadas al terreno de la universidad entran en las ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones en las que la incógnita es una función y sus derivadas. Y esto da pie a un montón de aplicaciones. Tenéis aquí en la Wikipedia, pues en física, física cuántica, electromagnetismo, termodinámica, ecuaciones de onda. Se utiliza prácticamente en todas las ciencias que tienen funciones detrás. Relatividad general, electrodinámica, mecánica cuántica. En cinemática, las leyes de Newton, sabéis las leyes de movimiento de Newton, el movimiento rectilíneo uniforme y todo esto, unas y otras fórmulas se relacionan a través de derivadas integrales, ya lo habéis visto en física. Ecuación de Schrödinger es mecánica cuántica, pues veis eso que tiene también unas fórmulas en las que aparecen cuestiones relacionadas con las derivadas por aquí. El fluido, dinámica de fluidos, es una cosa esencial en el estudio de física, tanto de fluidos gaseosos como fluidos líquidos, resistencias que genera el aire, hacer paracaídas, cuestiones relacionadas con la agricultura, con la hidráulica, pues ya veis como aquí aparecen símbolos de integral y símbolos de derivadas. Entonces, esto tiene otras utilidades también en matemática biosanitaria, por ejemplo, eliminación de tóxicos en sangre, asimilación por las células. Bueno, en definitiva, que la derivada nos abre un campo ilimitado de conocimiento científico y es una herramienta fundamental, yendo a la analogía de los videojuegos. Es la habilidad más poderosa del videojuego, la que nos desbloquea un montón de conocimientos posteriores y a partir de aquí pues ya se puede explicar con mucha más, se puede responder con mucha más precisión a la pregunta ¿para qué sirven las matemáticas? Hasta ahora habíais tenido que tener un poquito de paciencia porque había unas matemáticas básicas que servían para cosas de la vida cotidiana, manejarse, hacer cuentas de economía, técnicas de recuento, pero era difícil explicar para qué valen más allá, y una vez llegado a las derivadas, y las derivadas necesitan de todo lo anterior, necesitan de límite, se relacionan con sucesiones, necesitan todo lo que sabemos de manejar álgebra y de simplificar expresiones, una vez llegado aquí ya es mucho más fácil responder porque detrás de todos los modelos matemáticos de la ciencia mínimamente técnica se encuentran funciones y sus derivadas. En el siguiente vídeo ya voy al grano, empiezo a explicar la interpretación gráfica de la derivada y pronto pasamos a
técnicas de derivación, regla de la cadena, y acabamos con el tema para que podáis hacer todos los ejercicios. Un saludo y